Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavio Coronado, psicólogo. Y yo soy la psicóloga Alexis Lara. El día de hoy vamos a hablarte un poquito sobre el 20 de mayo, que en México conmemoramos el Día del Psicólogo, una fecha que para nosotros pues es demasiado importante, ya que tiene bastantes objetivos y funciones, específicamente esta fecha, para promover la salud mental en la sociedad. Y vamos a iniciar con esta pregunta: ¿por qué se instituye el 20 de mayo como el Día del Psicólogo? Bueno, aquí sucede que en el año de 1994 ya, claro, la actividad de la psicología estaba siendo demandada en México, pero sucede que en este tiempo se reúnen varias asociaciones de personas que se dedicaban a la salud mental. Entonces, estos se reúnen a formar un poquito de consenso acerca de la importancia de esta profesión. Y después, me parece que en el año de 1995, sucede que se forma ya un consejo de psicólogos y después de esto se instituye entonces, tiempo después ya, a partir de 1997, que el 20 de mayo sea el Día del Psicólogo, de acuerdo a este consenso principalmente que se generó después de formadas estas asociaciones. Muy bien, entonces esta historia nos da también un objetivo, que nosotros, a través de establecer el Día del Psicólogo en México, pues que tenga una función interesante, tanto para la profesión como para la sociedad. Entonces, que se instituya el Día del Psicólogo en México tiene tres objetivos principales. El primero, pues reconocer la labor del psicólogo y la importancia de este trabajo. Segundo, promover la práctica ética y responsable de todas las personas que están involucradas en el área de salud mental. Y tres, fomentar la conciencia pública del impacto benéfico que puede tener el acompañamiento de la psicología dentro de una sociedad. Muchísimas veces caemos en el estigma de la terapia o de la psicología, ¿no? Entonces, en México, por eso tenemos que darle muchísimo este realce en estas fechas importantes para nosotros. Bueno, para ir rompiendo un poquito con los esquemas o los estigmas que se tienen acerca de la psicología, ¿qué función tiene el psicólogo? ¿Dónde puede trabajar? ¿Cómo nos puede acompañar a nosotros como sociedad? Claro, pues hay diversas formas en las que un psicólogo puede ejercer una labor de productividad hacia una sociedad. Tenemos, por ejemplo, pues primero, claro, todos somos psicólogos generales, pero de acuerdo a eso y a que estudias psicología, tienes de alguna forma que entrar en un área o que especializarte en un área. Está la psicología organizacional, que es la psicología del trabajo, que esta se encarga muchísimo de estas áreas de los riesgos psicosociales en el trabajo, de la atención en la orientación de los empleados, la formación a lo mejor de capacitaciones y demás cursos, talleres para las empresas. Pero también existe esta psicología que es dedicada hacia el área de la educación, la psicología de la educación, que esta, si bien es la formadora de los pedagogos, de los educadores en general, de acuerdo a las teorías de la educación que principalmente, y hay muchas que nacen de la psicología en sí. También está la psicología del deporte, que por ejemplo yo entiendo muchísimo que los psicólogos del deporte acompañan a muchos atletas de alto rendimiento, muchos deportistas en general, a lo mejor clubes y equipos que se dediquen hacia un deporte. Entonces entiendo que ellos están apoyando en esa labor de acompañamiento, de sí trabajar, yo creo que en la clínica, o sea, la parte clínica, pero solamente hacia vincular el ejercicio de un deporte de alto rendimiento, ¿sí? También pues existe la psicología clínica, que esta, yo creo que toda la población es la que más conoce, es la que más se da, digamos, que todos tenemos por enterado que la psicología clínica es donde hay psicólogos que son psicoterapeutas, o sea, que brindan terapia, brindan esa consulta evaluativa y ese acompañamiento y seguimiento a diversas demandas que los pacientes solicitan, que por ejemplo pueden ser desde situaciones a lo mejor emocionales hasta situaciones de trauma,
También abarcan ya diferentes modalidades o metodologías de acuerdo a enfoques, porque la psicología clínica sí es muy amplia. Ya son enfoques desde el humanista, el psicoanálisis, enfoques a lo mejor como la terapia cognitivo-conductual. Entonces ya a lo mejor allí sí es muy diverso y es a la que creo que muchos desempeñamos inclusive y por eso estamos como más cercanos y empapados en ella. Pero digamos que son los múltiples psicólogos que existen. Claramente que hay muchos más, pero creo que son los que más reconocemos hasta ahora. Muy bien, y a lo mejor regresándonos un poquito, mencionamos muchísimo psicología, ¿no? Pero ¿qué es la psicología? Bueno, la psicología es aquella ciencia que estudia la conducta humana. Entonces, a través de tratar de entender la conducta humana, pues vienen y surgen todas estas variantes y todas estas corrientes que tratan de entender y de explicar en su totalidad o abarcar muchísimos aspectos del ser humano, que sabemos que el ser humano pues es complejo, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces hay muchísimos factores que pueden ir influyendo para tratar de entender la conducta humana. La psicología también la podemos dividir en psicología básica y psicología aplicada. La psicología básica pues es toda aquella psicología que se encarga de estudiar, de entender todos los procesos que involucran y que acompañan a la psicología o a la conducta humana, perdón. La psicología aplicada, como mencionábamos ahorita, pues es esta rama de la psicología que se encarga de atender y de tratar de resolver todos los problemas que están relacionados con la conducta humana. Los ejemplos que ya mencionábamos ahorita, desde la psicología laboral, forense, educativa, la psicología clínica, que es la que más se encarga, se especializa en este trabajo de resolver algunas problemáticas relacionadas a la conducta humana, ¿no? Entonces, la psicología tiene bastantes oportunidades para poder mejorar la calidad de vida de una persona. Porque muchísimas de las veces nosotros no atendemos a esas necesidades, no vamos con un profesional de la salud que nos ayude a identificar, que nos acompañe, que vaya ayudándonos a ir cumpliendo objetivos, a ir logrando aspectos importantes en nuestras vidas. Muchísimas de las veces yo lo relaciono a nuestra cultura, ¿no? Que la cultura también muchísimas de las veces limita que las personas puedan llegar a buscar el acompañamiento psicológico. Alexis, ¿por qué crees que muchísimas de las personas también no atienden o no acuden a un llamado de ir con el psicólogo? Claro, yo asumo muchísimo por una experiencia personal, pero también por la experiencia ya a lo mejor profesional que uno va abarcando. Primero existe este estigma totalmente donde ya poco a poco se va derribando, pero de principio sí creo que fue el tema de que ¿para qué necesitas la terapia? O sea, el necesitar terapia principalmente se considera que es porque tienes un problema muy grave. Uh-huh. Entonces, la persona en algún punto de su vida entiende que tiene un problema, pero asume que no es tan grave como otras situaciones y que si va a ser muy demandada la explicación de ¿pero por qué? Como si fuera una tragedia, ¿no? Uh-huh. De que hablas de haber sido diagnosticado con una enfermedad, o sea, todavía ni dices nada, dices que apenas estás yendo y apenas lo estás tratando de descubrir qué pasa contigo, pero las personas se asustan demasiado cuando vas a terapia, ¿sí? Si hablas con personas que no van a terapia, pasa muchísimo que te encuentras esa respuesta o esa pregunta más bien, uh-huh. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y muchas ocasiones, claro, se entiende que uno tarda mucho en comprender en sí mismo lo que pasó, a lo mejor a veces incluido aquí, y con anterioridad, si te pasa alguna cosa en la vida que fue muy fuerte, que fue traumática, te cuesta mucho aceptarlo hasta contigo mismo. Entonces ahora imagínate hablarlo ya con amistades, ya con personas que son tu familia, que los vas a preocupar. Ahora hablarlo con un desconocido, claro que puede ser aterrador y puede ser muy abrumador. Entonces sí percibo que hay primero experiencias que son muy, muy personales. O sea, tendríamos que ir como a cada persona para saber, oye, ¿por qué te cuesta ir al psicólogo? Uh-huh. ¿Por qué no has ido con todo lo que te ha pasado? Tendríamos que ir a la individualidad.
pero ya tomando en cuenta que hay todo un sistema, los motivos macro que yo siempre digo, hay un micro motivo y hay un macro motivo. Entonces, en los macro yo observo que nuestra sociedad, si hablamos del país, si hablamos de la ciudad donde vivimos y todo, creo que sí existe también una forma para nosotros, incluidos a lo mejor hasta yo, de burlarnos de nuestros problemas, de hacer como, generar otra estrategia para tratar nuestro problema antes que atenderla profesionalmente. Claro. Y creo que no solo nos pasa con los temas de las emociones, la salud mental, los sentimientos, nos pasa con montones de cosas, hasta de lo más trágico, una caída, oye, acá todos se ríen antes que levantarte, entonces no es malo en sí, pero claramente que eso abarca el poder estudiar a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, que por lo general reaccionamos buscando otras estrategias de afrontamiento antes que aceptar una evaluación real de un profesional o una consulta que nos diagnostiquen algo. Es, como yo dije, yo creo que en principio es abrumador y es aterrador poder enfrentarte a eso. Y después sí creo que hay un sistema que compromete mucho la salud, donde en algún punto si tú estás desarrollando algún problema, pues te van a ver como la persona que ahora ya no puede hacer tal cosa, incapaz de algo. Entonces eso nuevamente individualmente lo pensamos, pero muchas veces sí lo generamos en grupo, en masa. La masa es muy importante, o sea, la gente es muy importante al tratar un tema de salud en alguien individualmente. Creo que la gente sí somos jueces muchas veces de las personas que tienen un problema cuando ya lo hablan, y buscamos definitivamente otras estrategias. Así lo percibo muchísimo en boca, sí, de muchos pacientes, sí, de muchas personas que se acercan, y a lo mejor en un principio hasta yo voy integrada ahí en esa experiencia individual, donde sí da un cierto pánico y miedo el poder decir que estás enfrentando algo o que te pasó algo. Es difícil. Claro, sí, y más que nada porque muchísimas de las veces el proceso terapéutico te lleva a afrontar y enfrentar todos aquellos miedos a los que no te quieres enfrentar, ¿verdad? Te lleva también a ese cuestionamiento del por qué lo que estamos haciendo muchísimas de las veces nos está llevando a seguir enfermando, a seguirse generando un malestar en nosotros como persona, ¿no? Y lo que mencionas es bastante correcto, bastante cierto, el decir, este estigma puede partir desde lo grupal, desde lo colectivo, desde lo social, pero también desde lo individual, ¿no? Como muchísimas de las veces el que nosotros pidamos ayuda nos vuelve vulnerables, nos vuelve una persona incapaz de poder resolver sus propios problemas, ¿no? Y creo que muchísimas de las veces ese es el tema también que afecta muchísimo. Y por ejemplo, una cultura tan tradicional o tan, no sé si llamarle retrógrada, pero sí donde nos han enseñado, al menos a la cultura, por ejemplo, yo como hombre, es que el hombre no debe de llorar, el hombre no debe de mostrarse vulnerable, el hombre es el alfa, el macho, el que tiene que estar al cuidado de los demás. Y si yo como hombre me reconozco vulnerable, me reconozco débil, pues tiene un impacto bastante negativo, pudiera ser para con la sociedad, ¿no? Entonces, basándonos en las estadísticas, como dentro de la tasa de depresión, de ansiedad, de suicidio, muchísimos de los hombres son los que no pueden acercarse o no buscan un acompañamiento psicológico, y lamentablemente la tasa es más alta en suicidios, muchísimas de las veces en el hombre, ¿no? Sí, claro, y la mayoría de consultantes son mujeres, ¿sí? La mayoría de personas diagnosticadas con trastornos del estado de ánimo, que son los datos a lo mejor que más hemos revisado, sí son mujeres, pero eso no significa que los hombres no presenten estas situaciones, más bien significa que son los que menos piden consulta, son los que probablemente son menos diagnosticados porque no están siendo evaluados, ¿sí? Porque no están pidiendo esa evaluación. Y lo digo totalmente incluida desde a lo mejor las áreas en las que nos desempeñamos. La mayoría de personas que te piden un análisis de algo, una consulta sobre algo, una respuesta sobre algo, son muchas mujeres, muchas chicas, muchas mujeres, y los hombres tardan mucho para presentar su consulta, para incluso como maestro, como cualquier otra persona,
en preguntarte algo. Las mujeres sí son, digo yo, sobreanalizamos tanto que buscamos muchas respuestas. Pero sí existe a lo mejor ese panorama y que entiendo tú puedes hablar más de ese punto de partida porque bien lo mencionas, tú al ser hombre y sin ninguna bandera ni nada, vaya, pero realmente entendemos que existe esta situación desde casa, desde una crianza, donde todo va sembrando en nosotros un tipo de aprendizaje y eso lo aprendemos, que hay cosas que son necesarias contener, que el abrirte implica que ya no puedas solo. O sea, tú ya no pudiste solo, entonces por eso tienes que ir a preguntarle a alguien qué hacer. Y pues eso todavía es visto como que ya dejaste de ser ese protector, ese proveedor y esa persona que en vez de dar, ahora tiene que recibir de los demás. Y yo creo que sí, eso sigue existiendo. Claro. Afirmando desde esa parte donde los consultantes son mujeres, la mayoría, no todos, la mayoría sí lo son. Así es. Entonces, también como que este día del psicólogo, de los objetivos es nosotros como sociedad tratar de promover, incluso entre ciudadanía, la salud mental, el bienestar emocional. Muchísimas de las veces por este tipo de situaciones, nosotros mismos somos los primeros jueces de decir, ¿por qué? No estoy loco, no estás loco, ¿para qué vas con ellos? Entonces, la idea es que nosotros, a través de este tipo de información, a través de talleres, a través de cursos, las personas puedan entender la función específica de un psicólogo para que ellos puedan buscar el acompañamiento, ¿no? Entonces, la importancia del psicólogo dentro de una sociedad, pues es bastante notable. Muchísimas de las veces, a lo mejor no tenemos la solución a todos los problemas que pudieran estar dentro de sociedad, pero el trabajo de ellos es acompañar a todas las personas que están en alguna situación vulnerable, de riesgo, para su salud emocional, incluso física, desde alguna somatización y demás. Entonces, la importancia del trabajo del psicólogo es lo que se quiere resaltar con esto. Y la invitación hacia la sociedad misma, pues es esto, ¿no? Que vaya una frase de la chaviza, normalicemos el que ir a terapia también es bueno, el que no necesito estar en mi punto de quiebre para buscar un acompañamiento psicológico. Como lo mencionaba la licenciada ahorita, nosotros buscamos al psicólogo ya cuando estamos totalmente quebrados. Entonces, normalicemos la visita desde el punto de vista de tratar de entenderme, tratar de buscar estrategias de aprendizaje, estrategias de afrontamiento, muchísimas situaciones. Por eso la psicología en su campo de aplicación pues es bastante amplio, porque pudiera ayudarte en la mejora de muchísimas habilidades que pudieran mejorar la calidad de vida de un individuo, ¿no? Entonces de ahí la importancia de buscar el acompañamiento. ¿Algo que quisieras agregar aparte de esto? Pues yo afirmo que en el pedacito de tierra que nos tocó, que esa es una frase que a mí me gusta mucho, en el pedacito de planeta, de mundo, de tierra que a ti te tocó, puedes sí generar un cambio para la sociedad, no absolutamente siendo un profesional de la salud, siendo el psicólogo, siendo el médico, no, o sea, como personas, como seres humanos, necesitamos ya generar como sociedad una estadía sí un poquito humana, de cooperación, de saber que el tener problemas pues es absolutamente normal, vaya. Entonces el acompañarnos, el hacer educación, el hacer prevención, considero que es de las formas más básicas e importantes que tiene una persona, un estado, una escuela, un país, de generar cambios, la educación y la prevención antes que solo la consulta, la evaluación, el diagnóstico, la medicación. Creo que antes de eso va la educación y la prevención, entonces el revisar contenido de este tipo es meramente significativo, es algo que va a marcar la diferencia, el compartirlo, el hablarlo, el sentarse a comentarlo, el no tener miedo a hablar de esos temas difíciles es lo principal. Cuando vencemos ese miedo de hablar de temas difíciles, de hablar de salud mental, de hablar sobre las emociones en nuestra casa, en nuestra familia, en la escuela, en todos lados, ahí se empieza a marcar la diferencia. Creo que eso principalmente. Entonces la presencia ahora sí de los psicólogos
pues es lo que brindaría ese acompañamiento profesional, neutral, sí especializado, pero todos podemos hacer algo, o sea, todos sí tenemos en nuestras manos ese poder y ese potencial totalmente. Claro, fíjate, ahorita que mencionabas esto, viene a mi cabeza un tema bastante interesante ahora con lo del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial y demás. Y un amigo me preguntaba, oye, ¿tú cómo ves que ahora ya la inteligencia artificial está dando consejos psicológicos, está dando incluso un tratamiento bastante específico de algún tipo de trastorno? Y yo digo, yo le comentaba al amigo, le digo, qué bueno, pero qué miedo también, ¿no? El que las personas estén buscando y estén consultando ese tipo de información en alguna inteligencia artificial, que bueno, la ventaja es que este tipo de inteligencia busca fuentes bastante confiables y es información bastante ¿Veraz? correcta y veraz, ¿verdad? Pero pues no hay como el acompañamiento directo, profesional, ético, responsable, personalizado, ¿no? A lo mejor tú le puedes hacer una descripción completa de tu historia de vida y te puede dar datos, pero yo creo que el acompañamiento humano muchísimas de las veces es lo que puede marcar la diferencia en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú acerca de este tema? Ahorita vamos a tocarlo, de la inteligencia artificial como un sustituto de la labor del psicólogo. Y es que aquí concuerdo en algo, la inteligencia, la tecnología viene para ayudarnos, de principio sí lo considero así, pero hay que saber utilizarla. Estamos de acuerdo que si a lo mejor yo quiero estudiar inglés y agarro un diccionario de inglés o el traductor y por sí solo consulto, no voy a aprender inglés, solamente voy a reconocer ciertos datos y cosas que me permitan formar una oración ese día, ese momento. Entonces, si yo consulto, probablemente en ese momento, solamente para ese espacio te va a acompañar. Y a lo mejor vamos a decir, pero un psicólogo también solo te trata un momento de tu vida y luego ya no. Pero sí hay que reconocer que el contacto humano abarca un análisis de comportamiento, de lenguaje, de cómo estás, cómo vienes hoy. Te veo diferente de la semana pasada, te veo diferente de hace 2 meses. Entonces, eso no lo logrará la tecnología aún, no se puede aún. Y nos ayuda muchísimo, pero eso no lo va a lograr aún. En cambio, una persona hasta que no sea psicólogo, pues lo puede hacer. O sea, te puede ver y decir cuánto has cambiado. Entonces, eso, ya en un análisis clínico, terapéutico, pues lo es todo. O sea, verdaderamente el hecho de que una persona sí venga a consulta requiere que estamos conociendo a una persona nueva, independientemente de que su problema se parece al de alguien o ya lo ha vivido alguien, en realidad nunca es igual, nunca totalmente, siempre hay algo que va a cambiar, hay patrones que se parecen, pero siempre va a haber algo que te haga tocar a otra persona nueva. O sea, se habla mucho también de que la mente nadie sabe en dónde está, pero nosotros entendemos pues, que hay una estructura, ¿no?, ahí adentro, mental, que nos hace funcionar, pensar, hablar y demás. Pero solamente por medio de nuestro cuerpo lo podemos expresar, o sea, por medio de este empaque que todos tenemos lo podemos expresar. Por medio de un mensaje que yo te mande no te puedo expresar todo, por medio de una llamada tampoco te puedo expresar todo. Necesito estar contigo y muchas veces también no solo en la presencia, o sea, el hecho de vernos ya nos acompaña un poquito más. Saber incluso cómo reacciona la persona a la que le estás consultando favorece al desarrollo de tu seguimiento, o sea, de que tú puedas seguir hablando, de que tú puedas seguir avanzando, porque en esa persona encuentras una reacción que te permite ver si está siendo empático contigo, si está comprendiéndote, y a veces inclusive hay pacientes que logran decirlo, hay personas que logran decirlo, no logré hacer ese clic, es como que a todos nos puede pasar, no logré hacer ese clic con mi psicóloga, con mi psicólogo porque vio hacia tal lado, porque vio el celular, porque no dejaba de tocarse el cabello, porque estaba muy nervioso, nerviosa. Entonces, fíjense cómo también eso es un mensaje. Entonces la inteligencia artificial pues no te brinda eso,
tampoco. Entonces, ¿cómo vas a saber si realmente el consejo viene de una labor considerando tus recursos, tus verdaderas herramientas? Porque Claro. eso es lo que hace un psicólogo. Solamente puede trabajar contigo si es de manera voluntaria. Claro, se trabaja a veces de manera involuntaria con la gente, pero por lo general el consentimiento es muy importante, el hecho de que la persona asuma hablarte de sí mismo, asuma ser evaluado, también es una participación inmensa, y que esa persona confíe en ti y sepa lo que tú le vas a brindar, genera que las personas sí se sientan acompañadas. Entonces, por eso yo sí creo que la inteligencia artificial no es para hacer consultas profesionales, ¿sí? Creo que ayuda muchísimo. Para algo rápido te puede ayudar, para algo inmediato, oye, dime qué le contesto a mi mamá, dime cómo le digo a esta persona, y te da un buen consejo, pero no considero que para tratar todo un problema que a lo mejor venga simbrándose desde hace tiempo, te pueda ayudar mucho, porque no te va a acompañar con tus recursos y tus herramientas. Claro. Te va a acompañar con lo general que estudie, no con lo que tú realmente eres o haces o tienes. ¿Sí? Así es. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de recursos, ¿verdad? Y que en este mundo tan tecnológico vayamos sustituyendo ciertas profesiones o ciertas cualidades de personas con ese tipo de inteligencia, ¿no? Algo que marcabas mucho es, nosotros como psicólogos vamos a trabajar con las herramientas que tú mismo como persona tienes, y la idea es que vayamos acompañándote al desarrollo de más habilidades, ¿no? Entonces, como que este acompañamiento cercano de estar humanamente con alguien en este proceso de crecimiento, de desarrollo personal, pues es bastante importante, ¿no? Que no podemos sustituirlo por alguna máquina, por decirlo desde esta perspectiva. Entonces, eso es bastante importante. Por ejemplo, ¿qué le diríamos nosotros a la sociedad hoy en día acerca de la psicología? ¿Qué mensaje le damos a la sociedad al respecto? Claro, yo pienso que ahora el mensaje tan importante que la psicología debe dar es de brindar ese acompañamiento. Yo decía hace ratito una palabra, neutro, es decir, neutral totalmente, donde no estás participando convenientemente en la vida de la persona solo para generarle un beneficio propio, sino un beneficio para su entorno también, ¿sí? Entonces, creo que esa es una parte especial de el consultar con un psicólogo, con un terapeuta, el hecho de saber que no solamente voy a mejorar yo, o sea, voy a cambiar algo en alguno de los sistemas, áreas que están en mi vida, puedo generar un cambio, puedo abrir la puerta al cambio. No vamos a cambiar personas, no vamos a cambiar a mi familia, no vamos a cambiar el trabajo, la empresa, vamos a mejorar nosotros, pero también de alguna forma vamos a generar que nuestro entorno se ha visto de una manera distinta. Entonces, creo que ese es un mensaje que a mí me gustaría siempre abarcar, que pensemos en nosotros principalmente para generar un cambio en aquello que deseamos, en aquello que queremos, en aquello que queremos alcanzar. Entonces también va hacia allá, digamos. Muy bien, sí, incluso ahorita hablando un poquito sobre los 3 objetivos del por qué se instituye la psicología en México, un mensaje que me gustaría darle a la sociedad es: reconozcamos el trabajo y la labor que hace el psicólogo dentro de sociedad. Creo que la labor es bastante bondadosa para con todas las personas. Tratemos de reconocer a cada uno de estos profesionales de la salud mental el trabajo que hace con nosotros. Promovamos también que este trabajo se haga con responsabilidad y con ética profesional. Si tú como sociedad, si tú como paciente identificas que hay ciertas situaciones que pudieran estar atentando contra tu integridad, contra tu seguridad dentro de un profesional de la salud mental, en este caso el psicólogo, pues dalo a conocer. Busca también que la profesión tenga a alguien a quien puedas confiar meramente tu vida, tus proyectos, tus metas, tus aspiraciones. Entonces trata de promover también que esta profesión sea
con responsabilidad y con ética. Si identificas algo que no está correcto dentro del marco ético de la profesión, pues dalo a conocer, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el psicólogo también pueda identificar que está cometiendo ciertos errores o ciertos tropiezos en la práctica de su profesión. Y por último, dentro del punto de que la sociedad reconozca y pueda notar el impacto que tiene la psicología dentro de una sociedad, promovamos siempre la empatía dentro de otras personas. Yo siempre menciono esto, nosotros a los pacientes siempre les digo, probablemente nadie entienda cómo te sientes, porque tú lo estás viviendo, probablemente no puedas encontrar la empatía desde otra perspectiva, pero muchísimas de las veces la empatía es acompañarlo, estar ahí para escucharlo, no juzgarlo. Desde esa perspectiva la empatía también se pone en práctica, no minimizar el problema de otras personas. A lo mejor yo no me puedo poner directamente en el zapato de mi compañero, de mi amiga, de mi novio, de mi mamá, pero el que nosotros tengamos una escucha activa, que no juzguemos, que no minimicemos el malestar de la otra persona, desde ahí pudiéramos practicar también la empatía con las personas que están en una situación que requieren un acompañamiento psicológico. Para ir terminando con este videíto, ¿qué le das de mensaje a los psicólogos en su día? El 20 de mayo conmemoramos el Día del Psicólogo. ¿Qué mensaje les das a las personas que ya se dedican a la práctica y a las personas que están estudiando para ser psicólogos? Ay, pues lo primero, yo creo que algo muy entusiasta, que no se desanimen, que todos estamos en el mismo barco, que la verdad todos tienen una batalla que enfrentar, algo que lidiar como profesionistas, pero dentro de todo la labor es muy humana, es absolutamente desde la empatía, desde algo que no reconocemos totalmente, pero desde los sentimientos como ese corazón que a veces hablamos. Entonces no nos desanimemos, evitemos esa, digamos, baja de labor, ¿no? O sea, hay que generar más, hay que estar trabajando de la mano de las personas, hay que trabajar con otros especialistas, con otros profesionistas, no hay que quedarnos aislados solamente, sí hay que tratar de abarcar la psicología como un gremio que verdaderamente es amplio y que realmente tratemos de contactar con otros colegas, que tratemos de contactar con otros profesionales, porque pues eso va a hacer que el trabajo sea todavía más grande, más amplio, que le llegue a más personas y que ayudemos a más gente. Ese sería el mensaje. Muy bien. Bueno, yo quisiera reconocer el trabajo y la labor que cada uno desde su nicho, como se dice, tratan de apoyar y acompañar a las personas en este camino que todos llevamos de vida. Entonces reconozco muchísimo y valoro muchísimo su trabajo, el trabajo que día a día tratamos de hacer, capacitándonos, buscando talleres, buscando cursos, actualizándonos todo el tiempo y hacerles esa invitación, ¿verdad? Que nosotros tengamos una formación permanente, que nunca nos quedemos estancados en el decir yo ya me las sé todas. Yo creo que siempre tenemos algo que aprender, ¿verdad? Y a los estudiantes pues que sigan motivándose, que busquen muchísimo el acompañamiento de sus profesores, que busquen estar todo el tiempo tratando de enamorarse de la profesión, que dentro de vivir como estudiante muchísimas de las veces en lo personal la etapa es maravillosa, pero ya cuando estás en el campo laboral te das cuenta que necesitas hacer muchísimo para poder estar brindando un acompañamiento adecuado. Hay que leer mucho, hay que crear ese hábito en nosotros como estudiantes, buscar todo el tiempo estar nutriéndonos de buenas amistades, de buenas relaciones, de hábitos saludables, no sé, todo lo que conlleve una buena calidad de vida. Entonces uno como estudiante pues fomentar ese tipo de situaciones desde nuestro lugar de estudiante, ¿no? Y pues nada, felicitarlos a todos y desearles que su profesión esté siempre llena de buenas cosas, que todos ustedes busquen siempre
generar un impacto positivo en las personas que buscan, y que realmente podamos cambiar desde un pequeño, desde una pequeña actitud, desde una pequeña situación que genere esa empatía con los pacientes, que les dé pues toda la apertura de que realmente puedan y se sientan acompañados con la labor que uno va desarrollando. Sí, entonces, ¿qué más pudiéramos agregar para Pues sí, despedir este pequeño video? se los dicen dos psicólogos formados desde la foraneidad. Desde la foraneidad. Sí, que también entendemos esas luchas, esas batallas de enfrentarse a lo mejor a los retos que implica estudiar, que implica ser profesional ya, que implica trabajar. Entonces, reconocemos muchas de las batallas, pero también se agradece mucho el tener amigos psicólogos, el ir a terapia también, ¿sí? Y saber que nadie está solo, o sea, realmente siempre va a haber alguien que tenga una situación parecida o que pueda ayudarte, y que no se olviden de que también somos humanos, también somos personas, entonces también hay que descansar, también hay que apoyarse y hay que buscar esas redes de apoyo. Entonces nosotros también somos personas, nosotros también necesitamos apoyo. Es normal sentirse rebasado, es normal que a veces el trabajo también rebase cualquiera de las áreas de la psicología, pero sí totalmente el hecho de que reconozcamos que también tú como profesional, al encargarte de un área tan importante como la salud en la sociedad, tienes que priorizar tu salud mental y física. Claro. Sí lo tienes que hacer. Entonces, les felicito también muchísimo, les agradezco la labor que desempeñan cada uno desde sus trincheras. Entonces, ojalá que seamos más cada vez y ojalá que demos más también cada vez. Muy bien, bueno, pues nada, como dicen por ahí los youtubers, suscríbanse a donde quiera que estemos compartiendo. Lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, tanto de la licenciada como las mías. A ver, dinos tus redes sociales para que te vayan siguiendo. Ok, a mí me encuentran siempre como sic.alexislara, sic.alexislara, en Facebook, en Instagram, estoy igual. Y TikTok yo no tengo de cuenta de psicóloga, ¿verdad? Entonces así estoy, Alexis Lara en todos lados, así me pueden encontrar con X, Y y Z, recordemos. Entonces así me encuentran y pues realmente eso es todo. Ok, bueno, a mí me encuentran como sic.flaviocoronado. También tenemos Facebook. Tengo un canal de YouTube que probablemente también sea donde suba y comparta esta información. Entonces, hablemos de psicología, un canal que está diseñado para difundir información de este tipo, donde siempre me gusta resaltar que este tipo de videos pues nunca van a suplir un acompañamiento directamente con psicólogo. Entonces es importante que veamos y que compartamos este tipo de información, pero que nunca lleguen a sustituir el acompañamiento directo con un profesional de la salud. Y pues nada, entonces nos vemos en otro video. Ojalá sigamos compartiendo este tipo de información juntos. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Saludos. Gracias.